Hola amigos queridos, acá estoy haciendo mis reflexiones de gallinero con mis hermosas gallinitas. Siempre hago como un intercambio de opiniones con mis colegas y amigos, y las últimas veces que subí que decía que los seres humanos hemos como concebido siempre la explicación de la existencia como en un plano trascendental, y bueno, desde el comienzo de los dioses como animales, ¿no? Los indígenas, los pueblos indígenas o pueblos primitivos en general lo explicaban como era normal a través de los animales. Después, cuando ya se crearon las sociedades un poco más sofisticadas, pasaron a ser los dioses del Olimpo, el Valhalla de los vikingos, todas esas cosas como una especie de organización humana, pero en un plano como celestial. Y después fuimos evolucionando, entendiendo, porque entendimos que no existían estos dioses, no existían un Olimpo, y pasó a ser como una experiencia más personal, ¿no? Como cuando vienen los maestros como Jesús, que hablaba del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, y decía de que esta interpretación de un Dios bueno, bondadoso, y un diablo, ¿no? Como el antagónico, malo, malísimo, que está en guerra con Dios, y que yo decía que eso también es una interpretación medieval, y que ya hoy por hoy, con todo lo que conocemos y la ciencia evolucionada, ese pensamiento del Dios de la mano de Miguel Ángel tocándose el dedo ya no existe, ¿no? Y a la vez es muy loco porque de alguna manera tenemos inculcados ese pensamiento de un Dios amoroso, bondadoso, al que le pedimos, ¿no? Siempre ves estos deportistas que cuando entran al campo de fútbol se persignan, y como que cuando hacen gol, como Messi, que hace adiós, gracias a Dios, ¿no? Tenemos un poco ese concepto todavía de ese Dios humanizado, por así decirlo, ¿no? Que te juzga, que está en todos lados, como una especie de control de inteligencia supremo, ¿no? Que ve el pecado y todas esas cosas. Bueno, yo creo que afortunadamente estamos en una etapa donde hay que evolucionar eso, ¿no? Entonces estos amigos me decían, pero vos no crees en Dios, no crees en ese Dios que uno puede rezar y hacer oración, ¿no? Conectándose con él. Y yo me decían, pero entonces, ¿qué sos ateo? O no creer en Dios, entonces crees que no hay un orden, ¿no? Entonces, y yo siento totalmente al revés. Gracias a Dios, la evolución nos va llevando a planos mucho mejores, ¿no? Porque está el miedo, ¿no? El miedo del creer que si se te va la creencia de ese Dios bondadoso, vas a caer en manos de Satanás, ¿no? Y en realidad es todo lo contrario. Lo que estamos viendo a través de ver esta dimensión infinita, cósmica, hacia afuera, ¿no? Con el espacio, y este infinito hacia adentro con el microscopio, donde vemos que hay vida dentro de una vida, dentro de una vida, dentro de una vida, infinitamente. Entonces la concepción de esta entidad que le llamamos Dios hoy está sustituida por una inteligencia infinita también, ¿no? Es como hay que hacer un cambio de chip en el que no sea cambiar un color por otro, una bandera por otra, un Dios por otro, sino lo que hace maravillosamente increíble la creación es que te amplía, ¿no? Nosotros creíamos estar dentro de la Tierra, que era el centro del mundo, y a medida que la ciencia fue viendo, nos empezamos a ampliar. Y ese ampliar hace que lo pequeño quede, no se reduzca, sino que se incorpore
a un todo, ¿no? No es que dejamos de ser importante la creación en la Tierra porque descubrimos otros planetas, galaxias y agujeros negros y todas esas cosas, sino que nos reubica. Y ese reubicamiento, lejos de ser menospreciable, es todo lo contrario, es mucho más amplio, es como que ese Dios se hace cada vez más grande, es sustituir a ese Dios que condena del pecado y el no el pecado y que te está mirando las 24 horas hasta te lee el pensamiento. Imagínate ese concepto medieval talibán, como está de moda ahora, ¿no? A ver que somos parte de una inteligencia absoluta, y una inteligencia que no tiene bien y mal, no tiene pecado y todas esas cosas descalificantes. Todo lo contrario, es una inteligencia que abarca todo, una inteligencia que lo ordena todo. Y a la vez, una cosa que yo lo puedo hablar por experiencia propia, saber que hasta esa inteligencia tiene una cosa increíble que está conectada con nosotros mismos. O sea, eso que los religiosos en oración conectaban y sentían ese diálogo, sigue estando, pero ahora con una cosa que abarca todo y que no descalifica. Entonces eso es un alivio increíble, porque realmente esa inteligencia tiene esta cosa de lo que es la fractalidad y el infinito, ¿no? Una cosa que cada uno cuenta, la vida de cada uno está inserta en un orden. Vos no, en vez de ser alguien que está sometido a una ley religiosa, estás siendo parte de una inteligencia, de un milagro que todo lo conecta. Esta cosa increíble que descubrió la cuántica del entrelazamiento cuántico, que demuestra que los átomos están entrelazados en un plano infinito, hasta donde lo van midiendo los átomos entrelazados, hasta donde lo pueden medir, que en el espacio, como no hay gravedad, se pudo ya medir el entrelazamiento entre las partículas, hasta donde se pudo medir que son, qué sé yo, no sé, creo que no puedo decir una cosa que no conozco, pero como que te diga años luz, hasta donde miden, los átomos siguen entrelazados. Imagínense esa cualidad inherente de la existencia donde todo está entrelazado. Imagínate si los átomos, que es una partícula que ni siquiera se puede ver salvo con microscopio, si esas partículas están entrelazadas siempre, permanentemente, más allá del tiempo y del espacio, imagínense la inteligencia que formamos parte todos, ¿no? Es como una interacción increíble y lejos de pasar a ser como una cosa atea, abstracta y vacía, sin contenido, todo lo contrario. La nueva cosmovisión de la creación va a conectarnos muchísimo más a cada uno con todo. O sea, nos vamos a poder conectar como en el espíritu, en la energía, en la inteligencia con todo. Va a ser como todo lo contrario, va a ser como una expansión infinita en la que nosotros vamos a poder realmente encontrar, hacer real todas estas cosas que considerábamos como místicas, exóticas, que no se podían comprobar. En los próximos tiempos se van a poder manifestar todas esas cosas que eran como misterios y que no sabíamos, ese plano invisible que no sabíamos cómo entenderlo, describirlo o manifestarlo. En los próximos tiempos, gracias a esta ampliación de la conciencia, vamos a ver cosas realmente inimaginables. Y afortunadamente, como digo yo, esta cosa de sincronía es lo que se necesita, porque ese viejo
orden del bueno y el malo, del premio y castigo, el Dios que castiga. Imagínense la Biblia que hablaba de que castigaba, Jehová castigaba a los pueblos, castigaba y los exterminaba, concebía la Biblia. Imagínense de ese pensamiento tan determinista a esta época donde realmente nos damos cuenta de que tenemos urgentemente que incorporarnos a ese orden de evolución y de salir de este pensamiento medieval en el que nos estamos matando unos a otros para pasar a una mirada ampliada y integradora, donde no hay más el bien y el mal, ¿no? Para castigar, ¿no? Sino que es entre todos esta mirada cosmovisión, darnos cuenta del valor de la vida, el valor de la existencia, el valor de la tierra y salvar lo que está sucediendo del cambio climático. Solamente con una ampliación así es que nosotros vamos a poder simplemente sincronizarnos con la naturaleza. No es cuestión de que ahora pasamos a ser los dioses, después los destructores de la tierra y después los salvadores. No. La posibilidad de que revertir esto es que en nuestra conciencia nos reubiquemos como una partícula sagrada y parte de un orden universal. Entonces ahí vas a ver la importancia de entender el orden del universo desde una mirada totalmente nueva, porque esa mirada es lo que va a hacer que dejemos de pelear entre nosotros, dejemos de echarnos las culpas y obstruir la energía divina de la creación. Bueno, amigos, siempre largo, pero no puedo aguantar con mi fervor. Compartir es el tesoro, queridos amigos.